Dios les bendiga. ¿Cómo está la gente linda de Dios? Para nosotros es un gran privilegio poder traerles la palabra del Señor, la palabra que permanece para la hora que pasa. Vivimos en un mundo que cambia continuamente está cambiando. Pero la palabra misma de Dios dice que su palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Y que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Queremos mandarles un gran saludo de toda la producción que trabaja junto a mí para que este mensaje llegue a ustedes de la mejor manera. Mandarles un gran abrazo a los que nos ven, los que nos siguen, los que creen en Dios y los que están buscando de Dios y que en este momento nos están viendo a través de este canal. Les abrazamos, les bendecimos en el nombre del Señor, deseándoles que nuestro buen Dios los colme de bendiciones a través de su Espíritu Santo. Quien les habla, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús la Esperanza del barrio de La Boca, en Capital Federal, Argentina. Y decimos todos estos datos porque con el internet nos están viendo por todas las provincias de Argentina y más allá de nuestras fronteras. Tenemos amigos, conocidos, personas que nos ven y que nos siguen desde Perú, desde Chile, desde España, desde Italia, Estados Unidos, de tantos lados. Les mandamos un gran abrazo a todos ustedes y que Dios los bendiga muchísimo en esta hora. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para dar una información. Sé que muchos pastores de los que me ven están federados donde yo soy el presidente de la federación. Entonces les queremos recordar a todos los pastores que nos ven y que pertenecen a nuestra federación que nuestra asamblea y conferencia anual ordinaria será el 24 de marzo del 2023 en nuestra iglesia acá en Necochea y Bransen. Necochea 1066. Esto será a las 9 de la mañana, comenzamos a firmar el acta y serán bien recibidos todos los que quieran venir. Después de la asamblea tendremos una conferencia donde habrá profesionales, abogados, doctores, especialistas en el tema de divorcio, casamiento y restauración o acompañamiento de aquellas personas que están en esta situación. Así que va a ser muy interesante. Queremos invitarle a todos los pastores federados y aún aquellos pastores de iglesias que no están federados, les queremos decir que nuestra federación SEGAT, Concilio General, Asambleas de Dios, está a su disposición para acompañarles, para representarles, si así lo desean. Muy bien, volvemos a lo nuestro ahora. Estamos en estos días hablando sobre un tema, una serie de mensajes hablando del reino de Dios. El reino de Dios, el gobierno de Dios. Hoy es el cuarto mensaje sobre este tema y queremos hablar un poquito del dominio territorial y la cultura del reino de Dios. Permiso. Con estos cambios de temperatura, la garganta hace calor afuera, hace frío adentro con el aire acondicionado, entonces el cuerpo sufre los cambios, ¿verdad?
Entonces, hoy hablaremos del dominio territorial y la cultura del reino de Dios. Para que haya un reino, ya lo hemos dicho, tiene que haber un rey, por supuesto. Y para que haya un gobierno, tiene que haber gobernantes. En el caso de Dios, ya existía antes que el mundo o que el cosmos existiera. ¿Cómo lo sabemos a esto? Porque la misma Biblia lo dice. Cuando el Señor Jesucristo caminó como hombre sobre la tierra, después de 3 años y medio de ministerio aquí predicando sobre el reino de Dios y tratando de llevar la gente a Dios, de volverla a Dios, cuando vio que se aproximaba la hora de que Él tenía que ir a la cruz del Calvario, se apartó a orar. Y al comienzo de su oración, en el capítulo 17 de San Juan, sabiendo que había llegado la hora, Él ora al Padre y le dice: Padre, ha llegado la hora, en el versículo 1. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y en el versículo 5, capítulo 17 de San Juan, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son eternos y que han vivido en la eternidad, ya la gloria, la presencia maravillosa de Dios existía antes que el mundo fuese. Jesús lo declara. Sabiendo que pronto moriría y volvería al Padre, Él ora a su Padre que está en los cielos y dice: glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Esto quiere decir que antes que todo lo que nosotros entendemos por mundo o cosmos existiera, antes ya existía Dios. Y para que Dios pueda reinar, una de las cláusulas es que Él tiene que tener territorio. Bueno, como Él era el Rey eterno, creó su propio territorio. El territorio, o un territorio de un rey, vamos a hablar un poquitito para explicar lo espiritual, le explico un reino temporal y terreno. Para que el rey pueda reinar, tiene que tener un territorio, y ese territorio tiene que tener fronteras, tiene que tener límites, tiene que tener gente que viva en el territorio, tiene que tener títulos legales de que ese gobierno es legal dentro de ese territorio, debe tener jurisprudencia para gobernar, leyes, una serie de cosas que están dentro de las capacidades del que gobierna un país, una provincia, un territorio. El libro del reino de Dios, la Biblia, dice que el reino de Dios es inmensamente grande. ¿Por qué? Porque comprende toda la creación. Todo ha sido creado por Él, en Él y para Él. La tierra, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, las constelaciones. Mire, los científicos todos los días están descubriendo nuevas constelaciones, nuevas galaxias, miles y miles de estrellas y de sistemas solares. Este mundo creado por Dios es increíblemente enorme. Bueno, este es el territorio que gobierna nuestro Dios. Para recorrer este territorio, nosotros los humanos tendríamos que hacer un viaje interestelar a miles de años luz desde la Tierra, y sería imposible. Porque es tan enorme, es tan profundo, lejano de nuestro planeta Tierra, que cuando hablo de años luz, escapa a la imaginación de muchos humanos. En el Salmo 24:1, vamos a leer Salmo, el libro de los Salmos. El salmista allí dice algo maravilloso.
Salmo capítulo 24, versículo 1, el salmista dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. Y cuando dice el mundo se refiere a todo lo creado, a lo que vemos, a lo que no vemos, a lo que conocemos y a lo que no conocemos y que existe. Porque aunque nosotros no lo conozcamos, sabemos que existe. Así que dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud. Esta es la tierra. El mundo, el cosmos, y lo que en él habita. Sean personas, sean animales, sean aves, sean, no sé, lo que habita. Pero si habita algo, es de Dios, porque está dentro del territorio de Dios. Y en el Salmo 8, Salmo capítulo 8, versículo 3 al 4, dice el salmista impresionado, mirando las estrellas, que según los científicos, las estrellas son soles, como el sol que tenemos nosotros en nuestro sistema planetario. El sol nuestro, el sol que nos ilumina, es una estrella. Y las estrellas que vemos en el firmamento por las noches son soles. Y alrededor de esas estrellas hay sistemas, que les llamamos nosotros sistemas solares, sistemas planetarios. Es inmensamente enorme la creación de Dios. Entonces el salmista, cuando el salmista mira el cielo, que todavía no se habían inventado los aparatos para mirar las estrellas, dice el salmista en el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre? Es una pulguita y un puntito en medio de semejante creación, tremenda creación que pareciera que no tuviera límite. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra le pertenece a nuestro Dios y Rey por derecho de creación. Él es el creador y también es el Rey porque reina, gobierna todo lo creado. En Colosenses, ahora vamos al Nuevo Testamento. Colosenses, palabra del apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, hablando de Jesucristo, dice así, Él es la imagen del Dios invisible. A Cristo los hombres lo vieron, caminando como hombre. A Dios creador nunca lo vieron porque es espíritu. Y entonces dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No solamente es el creador, no solamente es el que reina, sino que sostiene, subsisten las cosas, le da vida, le da sustento, Él, de su inmenso propio poder. Dios creó la tierra y todo lo que en ellos hay, según lo que dice la Escritura, y puso en un lugarcito del planeta Tierra, puso un jardín, dice la Escritura, y en ese jardín que llamó Edén, que significa lugar encantado, porque era un pedacito de cielo puesto en la tierra, depositó allí al hombre. ¿Y cómo sabemos que existió este Edén? Porque no hay vestigio de esto. Por ejemplo, hay vestigio de que el pueblo de Israel que caminó por el desierto
fue verdad todo lo que dice el libro de Éxodo en la Biblia, porque hay vestigios de cuando ese pueblo caminó, cosas que quedaron allí y que están petrificadas con el tiempo, maderas que usaron, armas, vasijas, cosas que hablan de que ese pueblo caminó por el desierto. Que lo que dice la Biblia es la verdad. Hay comprobantes de que es la verdad. El arca de Noé, según los científicos, fue encontrada, clavada por allí en un monte muy alto llamado Ararat, por el formato, por el tipo de madera, por cómo estaba allí, madera petrificada con el tiempo, quedaron vestigios del arca de Noé. Quiere decir que el diluvio existió. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el jardín del Edén existió? Porque la Biblia lo muestra en qué lugar estaba, marcando 3 ríos muy importantes. Cuando usted tiene un mapa del Antiguo Testamento y usted ve dónde estaba el jardín del Edén, va a encontrar estos ríos. Los ríos siguen estando porque son de la tierra. Lo que fue llevado al cielo fue el jardín del Edén. Pero mire, la Biblia va a hablar del Nilo, el Éufrates y el Tigris. 3 ríos importantes, el Nilo, el Éufrates y el Tigris, y hay un cuarto que le llaman Amu Daira. No sé si estará bien hecha la traducción, pero también está allí. Dicen que en el Nilo, en el río Nilo, había bedelio y ónice, que son piedras preciosas, y que muchos de los antiguos iban ahí para buscar entre las piedritas las piedras preciosas. Dios quería que en la tierra, o que la tierra fuera una colonia del cielo. Por eso en ese pedacito de la tierra puso el jardín del Edén, que era un pedacito de cielo, con la idea que a medida que creciera y se multiplicara Adán y Eva, la tierra se llenara del Edén. Era un pensamiento santo, bueno, puro, pero para que esto se lograra, tenía que poner allí, en aquella tierra, a alguien similar a él, un ciudadano del cielo, que fuera parecido a los ciudadanos del cielo. Y los únicos que somos parecidos o semejantes a Dios, según la Biblia, somos nosotros. No hay ni siquiera un ángel que se asemeje a Dios. Pero la Biblia dice que el hombre y la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios. Fueron colocados allí en la tierra, Adán y Eva. Dios no puso un ángel allí, no puso un arcángel, no puso un principado del cielo, no. Creó un hombre y una mujer con un espíritu a semejanza de él. El hombre fue creado, no era eterno, sino que fue creado por Dios a la semejanza de Dios y fue gobernado y dirigido por Dios para que a su vez el hombre gobernara y dirigiera aquí en la tierra. Era un plan perfecto. El amor de Dios derramado en el hombre y el hombre derramando ese amor de Dios era como un espejo hacia toda la creación. La cultura del reino fue conocida por Adán. Adán vivió bajo la directiva de Dios, no sabemos cuánto tiempo, pero allí vivió Adán y Eva. Él conoció el amor de Dios. Él conoció la bondad de Dios. Él conoció la comunión con Dios. Porque él lo tenía. Caminaban todas las tardes juntos. ¡Qué maravilla! Pero alguien violó la frontera, viniendo desde las tinieblas y entrando a la luz. Y ustedes ya saben quién fue. El ángel caído llamado Luzbel, que ahora es Satanás. Por supuesto, Dios, que sabe todas las cosas, permitió que Adán fuera probado. Adán fue tentado y falló. En lugar de defender el gobierno de Dios, en lugar de
de obedecer las directivas de Dios, se rebeló contra Dios. La palabra pecado se traduce rebelión también. Y este es el pecado de los hombres hasta el día de hoy. Se rebelan contra Dios. Satanás sembró la duda en el hombre y le mintió. Por eso la mentira, Dios no quiere ni oír la mentira. Por eso uno de los mandamientos dice, no mentirás. Satanás mintió a Adán. Adán creyó a la mentira de Satanás. Mire, ¿cuál fue la mentira? Adán dijo, con que Dios ha dicho que no comas de ese árbol porque morirás, de cierto, no morirás. Como diciendo, prueba, vas a ver que no vas a morir. Los dos hablaban de una muerte diferente. Dios hablaba de una muerte espiritual. Y el diablo hablaba de una muerte física. Eva probó, hizo probar a su esposo. Ninguno de los dos murieron físicamente. Pero automáticamente la gloria, la presencia del Espíritu Santo dentro de sus corazones y de sus espíritus y de su alma se apartó de ellos. Y el hombre quedó a la deriva, la mujer también, guiándose por sus propios instintos naturales, perdieron el gobierno espiritual de Dios. Esto fue lo que nosotros llamamos pecado, errar el blanco. Esta fue la rebelión y rompió los planes de Dios hasta cierto punto, porque al final Dios va a cumplir sus planes. Ahora, creyendo que se podía gobernar solo, el hombre abandona a Dios y cuando Dios desciende a aquella tierra, a la tierra aquella tarde, dice la Biblia que la voz de Dios se paseaba por el huerto diciendo, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, pero Adán y Eva se escondían. Se escondieron porque dijeron que tenían vergüenza de ver a Dios, tenían miedo, pero no se arrepintieron. Dios buscó que se arrepienta, pero nunca se arrepintió. Más bien Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a Satanás, y siempre el hombre sigue con la misma tesitura. Le echa la culpa a uno, le echa la culpa a otro, y ninguno se siente responsable de sus errores y de sus pensamientos erróneos y de sus rebeliones. La tierra sigue sin Dios, pero vamos a ver acá por qué está sin Dios. Porque el hombre se alejó de Dios. Perdió el reino de Dios y no hay manera de volver. No hay una religión que lo pueda volver. No hay un dogma, no hay un esfuerzo humano. No lo hay. Hay una sola manera de volver a Dios. Recibiendo a Jesús como su Salvador para que Él lo salve, lo perdone, lo limpie. Es la única manera. Volviendo a Dios. Mire, en el libro de Efesios, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, y Él, acentuado, que quiere decir Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu satánico, el espíritu que gobierna a este mundo, el príncipe de la potestad del aire, porque se mueve en forma invisible como el aire, y que opera, puede obrar en los hijos y en las hijas que no quieren saber nada con Dios. Los hijos de desobediencia, que no quieren volver a Dios, que no quieren arrepentirse, que no quieren buscar a Dios y reconocer que necesitan a Dios. El apóstol Juan, que es el apóstol del amor, el apóstol que dormía y se recostaba en el pecho de Jesús cuando estaba en la tierra, en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Juan escribe esto, capítulo 5, versículo 18 y 19,
Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no es rebelde. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, lo dice abiertamente, el mundo entero está bajo el maligno. Pero los que han vuelto a Dios, temen a Dios, aman a Dios, estos son llamados hijos de Dios. La tierra sigue siendo de Dios, aunque los hombres quieran vivir lejos de Dios. El hombre y la mujer, por más lejos que estén de Dios, también siguen siendo de Dios porque son creación de ellos, de Dios, perdón. El creador sigue siendo el dueño. Le guste o no le guste a los ateos y a los ateos prácticos e imprácticos. Lo crea o no, sigue siendo el dueño. Por más que usted no crea la historia del general San Martín, lamento decirle que es una historia verídica. Y si usted no la cree, no la puede borrar. Usted no la cree. Y dice, bueno, para mí no existe. Por más que usted diga que no existe, existe. Y existió. Con Dios pasa lo mismo. Por más que usted se esfuerce diciendo que Dios no existe, por más que quiera borrarlo a Dios de su vida y del universo, no podrá. Porque Él sigue siendo Dios y está en su trono. Va más allá de lo que nosotros pensamos y sentimos. Acá el apóstol está hablando de que el hombre está bajo el gobierno y la directiva, la inspiración. Se gobierna el hombre bajo la inspiración satánica. Y el Señor vino para rescatar, dice que Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Hay que volver a Dios. Jesús no vino a hablar de que el mundo es lindo o que el cielo y las estrellas es precioso. Él vino a hablar de un reino, del gobierno de Dios que Adán había perdido. Vino a hablarnos de la cultura del reino, de la cultura del gobierno de Dios, del idioma del reino, que es santo, respetuoso, verdadero. Jesús vino a hablarnos de la moneda con que se mueve en el reino de Dios, con lo que se consigue todo. Acá en este mundo parece que todo se consigue con el dinero. Bueno, en el cielo todo se consigue con la moneda del cielo, que es la fe. Las leyes. Jesús vino a hablarnos de las leyes, nunca las abolió. Las leyes del reino, los mandamientos, las ordenanzas, los valores compartidos del reino de Dios, la vida, la paz, la libertad. Nos vino a hablar de las normas sociales, la música del cielo que tiene como norma adorar a Dios, el respeto a la autoridad, la cordialidad, la ayuda al más débil. Normas sociales que aquí en este mundo se han perdido con el tiempo. Ejemplo. Mire, tendríamos mucho para ver acá, pero sobre el idioma de Dios, el idioma del reino de Dios. En Efesios 4:29, San Pablo dice cómo debemos hablar una vez que comenzamos a caminar con Dios. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Escuche cómo hablan en el mundo. Escuche cómo habla la gente, cómo se insulta, cómo maldicen, cómo ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca. En San Mateo, palabra de Jesús, en San Mateo capítulo 5, versículo 37, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
Es decir, el valor de la palabra. No solamente en el reino de Dios se habla sin malas palabras, sino que lo que la palabra que emite una persona, que dice una persona, tiene valor. Si le dice que sí, es sí. Y si le dice que no, es no. No tiene necesidad de que jure, ni que firme un cheque, ni que firme un pagaré. No, todo lo demás de mal procede. ¿Por qué? Porque su palabra, si usted es un hijo, una hija de Dios, tiene que ser una palabra sin mentira, una palabra cierta. Como decía Jesús, de cierto te digo. Este es el idioma del reino. ¿Cómo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De quién hablamos? Tiene mucho que ver. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos comportamos? Esta es la cultura del reino. Otro ejemplo cultural es la moneda. Acá todo se compra con dinero. En el reino de Dios todo se consigue por fe. ¿Tiene dinero? No le sirve. Usted con el dinero no puede comprar su salvación ni el cielo. Usted con el dinero, ni con todo el dinero del mundo, usted puede pagar para no ir al infierno. No lo podrá hacer. Solamente Cristo es el que lo puede llevar al cielo y sacarlo del infierno. Pero todo lo que Dios prometió, mire que Dios promete cosas, ¿eh? Si nunca leyó la Biblia no lo sabe, pero todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo, por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Todo lo que Dios promete lo conseguimos por fe. Todo lo que deseamos orando a Dios por fe, también lo conseguimos. Porque la moneda con la que se mueve en el reino de Dios es la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Esto tiene que ver con la cultura, la cultura del reino, con la moral de las personas, con la vida, la pertenencia, el trabajo. Mire, acá la gente habla de suerte, de me voy a jugar un billetito a la lotería, voy a ver si puedo ganarme unos pesos en el casino, pues sí, puede ser que tenga suerte. En el reino de Dios no hay suerte, hay fe. Y se consigue todo por la fe. Todo lo que Dios promete lo conseguimos por fe. Todo lo que queremos lograr lo conseguimos por fe o no lo conseguimos. Y las luchas, los problemas, los resolvemos por fe. Las leyes del reino es a contrapelo del mundo, completamente a contrapelo. Por ejemplo, en el reino de Dios no se permite matar. No matarás. Ni siquiera se permite quitarse la vida. Porque dice la Biblia que si alguno se quiere quitar la vida, Dios le borrará del registro que tiene en el cielo e irá a parar al infierno. La vida es de Dios y Él la da y Él la quita cuando Él cree. Pero mire, aquí en la tierra se hacen leyes que se aprueba el aborto. El aborto es permiso para matar. Si hay una persona inocente, es la persona de un bebé en el vientre de la madre. En la ley del reino dice Dios, no voy a perdonar al que mata al inocente. No lo voy a tener por justo. Pero claro, las leyes de acá son completamente diferentes. Acá hay democracia, en el cielo no la hay. Pero las leyes del Rey de los cielos son santas, justas y puras. Mire, acá, por ejemplo, se acepta el casamiento igualitario. En el reino de Dios dice que los varones que se echan con varones y las mujeres que se echan con mujeres, estos son fornicarios y serán borrados del reino de Dios. No entrarán. Así que imagínense dónde está esta gente. Aún los que promulgan y aprueban las leyes tendrán que dar cuenta a Dios un día.
En el reino de Dios esto no es así. Por eso dice la Biblia, varón y hembra los hizo. Si no diría, hombre hizo hombre, hombre y mujer, mujer. No, dijo varón y hembra los hizo. Y hay tantas cosas sobre las leyes que acá lo tienen por bueno y por inteligentes. Y todo el mundo lo hace. Bueno, si todos los países del mundo lo hacen, nosotros lo podemos hacer para no quedarnos atrás. Que Dios nos ayude a poder volver al reino de Dios. La cultura del reino es vivir para servir. ¿Por qué digo esto? Porque acá en este mundo el que tiene el rango más alto, el que tiene el cargo más alto es el que manda. En el reino de Dios el que tiene el cargo más alto es el que sirve. Jesús dijo, si alguno quiere ser mayor, hágase siervo para que pueda ser mayor. Y él dijo, yo no he venido para que me sirvan a este mundo, sino para servir. Y se ató la toalla, se puso una falda y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Yo he venido para servir, dijo Jesús, no para que me sirvan. Y hay un dicho en nuestro idioma cristiano que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. En el Salmo 102, Antiguo Testamento, volvemos a los salmos. Tenemos 150 salmos. En el Salmo 102, versículo 2, dice, en el Salmo 100, dije 102, Salmo 100, con razón no lo podía encontrar. Salmo 100, versículo 2, dice, servid a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aleluya. Servid a Jehová o a Dios con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, con gozo. Y para culminar este mensaje, en el Salmo número 145, mire, casi al terminar los salmos, ¿no? Salmo 145, hay 150, estamos cerquita. Salmo 145, versículo 1 al 3, dice el salmista, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Dios y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Cómo comienza diciendo? Te exaltaré mi Dios, mi Rey. Porque aparte de ser Dios creador del cielo y de la tierra, Él es el que reina. Es el Rey. Si usted está en estos días queriendo volver a Dios y luchando para volver a Dios, porque está rodeado de gente que no cree, de inconversos que tienen alguna religión, o de otros que practican alguna otra religión y creen que si salen de su religión se va a enojar Dios. Mire, no hay religión que valga aquí. Y si usted me dice, ¿pero cómo? ¿Usted no tiene una religión? ¿Usted no es religioso? La palabra religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. El ser humano, desde que perdió el gobierno de Dios, tiene en su interior un sentir religioso. Tiene un deseo de esforzarse para agradar a Dios. Y aunque la cabeza, los datos que tiene en su cabeza es que no, yo no creo, yo soy ateo,
en su interior es más fuerte que usted porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa palabra que nosotros llamamos es religioso, se lo pongo en otras palabras para que usted lo entienda. El hombre tiene un sentir en su interior de volver a Dios. Tiene un vacío en su interior que busca llenarlo en este mundo y no encuentra con qué llenarlo. Es Dios. Y por más que intenta a través de las distintas religiones, mire que hay religiones en el mundo, pero ninguna religión lo va a llevar a Dios. Lo que tiene que hacer el hombre es ir directamente a Dios a través de Jesucristo. Esto no es una religión. Esto es un reino. El rey mandó a su Hijo Jesucristo para morir por los pecadores, porque en la ley del reino decía y dice, el alma que pecare, el alma que se rebele contra Dios, morirá. Y en Adán todos se rebelaron. La única manera de volver de esta rebelión es buscando el perdón de Dios a través de Jesús. Él murió por mí, por ti. Cuando aceptamos a Jesús, Dios nos perdona por el sacrificio de su Hijo santo y sin pecado. Ningún pecador puede morir por otro pecador porque sus propios pecados ensucian el sacrificio. Pero el Señor Jesucristo es santo y Él murió por mí y por ti. Y resucitó para que crean, los que crean en Él sepan que aunque tuvieran que morir en la carne, no morirán eternamente. Seguirán viviendo porque Él vive. Él venció la muerte y Él venció la rebelión y Él venció el pecado y se sentó a la diestra de Dios. Y luego dice la palabra de Dios que los que vamos a Él, los que buscamos el perdón a través de Jesús, entramos en su reino, en su gobierno, y Él nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi estimado amigo, usted que está mirando por primera vez y dice, a mí me gustaría entrar en el reino de Dios, lo que tiene que hacer es recibir al Hijo del Rey. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo ha entrado al reino porque Él es la puerta. Pase por Él y comience a caminar con Dios. ¿Cómo puede hacer? Yo le puedo guiar. Si usted está mirando este programa por primera vez y nunca lo hizo, vamos a hacer una oración a Dios y vamos a pedirle a Jesús y a nuestro Padre Celestial que Jesús entre en nuestro corazón, que entre en nuestra vida y cambie en todo nuestro ser. Repita conmigo y hágalo con fe, porque esta es la moneda que compra nuestra vida eterna, la fe en Jesucristo. Oramos. Padre, que estás en los cielos, sentado en tu trono, siempre reinando. Quiero recibir a Jesús, tu Hijo, como mi Salvador. Quiero que entre en mi vida y tome mi vida y sea el dueño de mi vida. Toma mis pensamientos, mis sentimientos, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, y ayúdame a caminar contigo. Perdóname, Señor, por haber caminado lejos de ti y haber cometido tantas cosas feas. Ayúdame a caminar en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si usted lo ha hecho con fe, entre en su habitación ahora antes de, cuando termine este programa, cierre tras de sí la puerta y hable con su Dios en secreto.
y Dios que oye y ve en lo secreto, lo recompensará en público. Recuerde que estamos por este mismo canal todos los miércoles y domingos a las 9 de la noche. Y al pueblo de Dios que nos ve, a los colegas, los amigos, los pastores, oramos por ustedes, para que este reino maravilloso, este gobierno de Dios, se haga real en nuestra vida y podamos cada día más obedecer y comprender a Dios a través de su Espíritu. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, a los colegas, a los pastores, a las pastoras, a todos los que nos ven más allá de nuestra frontera, donde ellos estén, que tu Espíritu Santo los toque y sean renovados por tu Espíritu en el servicio en tu reino. Padre, los bendigo en tu nombre y en el nombre de Jesús te doy gracias, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.